Este 96º aniversario del natalicio del general Omar Torrijos no es un aniversario cualquiera. Nos agarra en medio de una situación donde el presidente de los Estados Unidos tiene una campaña sistemática contra Panamá, contra el canal, donde nos acusa de estar violando el Tratado de Neutralidad. Por eso que este aniversario es distinto, tiene otra connotación. Por eso la necesidad no de un acto, sino realmente de iniciar un proceso de diálogos, de charla, con personalidades de la vida panameña, hombres que trabajaron en pro del país, que fueron los negociadores de los tratados Torrijos-Carter, pero también acompañaron a Panamá en el proceso de reversión del canal a manos panameñas. De aquí iniciamos una serie de diálogos que nos permita lograr una especie de consenso amplio sobre nuestra visión de los tratados Torrijos-Carter y en particular nuestra visión de los tratados de neutralidad de Panamá, entendiendo que no solo son una pieza clave de las relaciones entre Panamá y los Estados Unidos, sino también entre las relaciones de Panamá y el mundo. En buena hora, esta actividad, agradezco a nuestros invitados por esta gran oportunidad y estoy seguro que los panameños aprenderemos mucho hoy y fijaremos una posición correcta y patriótica de lo que significa los tratados de neutralidad, Panamá y nuestro canal. Gracias. Estamos reunidos aquí para celebrar la vida de Omar Torrijos y más que nada y principalmente para defender su legado. Para ello hemos convocado a figuras estelares que acompañaron a Torrijos en el largo proceso por negociar, recuperar y hacer nuestro ese bien estratégico que es el Canal de Panamá. Para ello nos acompañan esta noche el doctor Omar Jaén Suárez, el doctor Aristides Royo, el doctor Adolfo Ahumada y el doctor Jorge Eduardo Ritter. El tema central de esta conversación, como ya lo explicó el hijo de Omar, Martín Torrijos, es el tema del Tratado de Neutralidad, que a propósito de las amenazas proferidas por el presidente de los Estados Unidos recién llegado a la Casa Blanca, se han difundido un conjunto de interpretaciones sobre el Tratado de Neutralidad que afectan precisamente el legado del cual estamos hablando. Comenzaré por preguntarles cuál es la verdad del Tratado de Neutralidad y cuál es la falsedad que está pululando del otro lado del argumento de los Estados Unidos. Comenzamos con usted, doctor Ahumada. Sí, en efecto, la discusión, la polémica que se ha generado alrededor de este tema tan sensible ha dado lugar a distintas concepciones, distintas interpretaciones, pero debemos hacer énfasis en algunos de los aspectos del Tratado de Neutralidad. Sabemos que el Tratado de Neutralidad fue aprobado incluso primero que el Tratado del Canal, porque contiene una serie de normas que indican cómo es que Panamá debe hacer funcionar el canal. Y se establece mediante una declaración unilateral. En algunos casos, en algunas ocasiones, recuerdo que alrededor del Tratado de Neutralidad han existido ciertas dudas, consistentes fundamentalmente en que el Tratado de Neutralidad pareciera no ser conveniente para la República de Panamá. Yo no coincido con ese criterio porque, al contrario, en primer lugar, el Tratado de Neutralidad es una declaración unilateral que hace Panamá. El canal es neutral porque Panamá así lo declaró universalmente y se compromete por medio de esa declaración que toma forma como tratado, luego más desarrollado, se compromete a que el canal funcione
mediante una regla de oro. Y esa regla de oro es el tránsito pacífico de las naves con independencia del cual sea su origen y su destino y el país que es propietario de la nave. Y eso constituye una facultad de los dueños de las naves, tanto comerciales como militares, constituye una facultad en tiempo de guerra y en tiempo de paz. Y Panamá tiene la obligación, si ese tránsito es pacífico, no es problemático, no tiene la finalidad de constituir un acto difícil, complicado, dañino, es decir, es un paso pacífico, Panamá tiene la obligación de dejarlo transitar de un océano a otro. En el fondo y en esencia, ese es el Tratado de Neutralidad. Panamá no puede impedir a ninguna nación que pueda transitar por el canal en esas condiciones y cumpliendo los requisitos que el propio canal exige. En este caso, fundamentalmente, el pago de los peajes. Panamá ni siquiera inspecciona los barcos. Los barcos pasan y no están sujetos a un permiso que Panamá les dé para que transiten en función de la carga que llevan esos barcos. Ese tratado de neutralidad se celebró también para proteger a Panamá de los efectos de cualquier conflagración o conflicto mundial armado, cualquier guerra que pudiera afectar el país. En consecuencia, esa declaración de neutralidad, que también fue aceptada por los Estados Unidos, permite que Panamá se defienda o se proteja de esos conflictos internacionales en los cuales, bueno, puede intervenir o participar los Estados Unidos, pero si no son conflictos de Panamá, la neutralidad es precisamente el factor que lo protege. Doctor, yo recuerdo que Torrijos decía que el canal de Panamá era militarmente indefendible y que la principal defensa del canal la ejercía o el pueblo panameño que pacíficamente vivía en sus orillas, vive en sus orillas, o la neutralidad misma del canal. Pareciera que una visión deliberadamente militar es la que impone un sesgo hacia una posible obligación intervencionista de Estados Unidos. Sí, eso fue el resultado, esa visión, esa concepción, esa duda, fue el resultado de algunas enmiendas que se le adicionaron al Tratado de Neutralidad. Enmiendas que produjeron mucha confusión, que puede explicarse posteriormente, pero ninguna de las cuales permite ni la intervención, ni el ataque, ni la agresión contra la República de Panamá. El Tratado de Neutralidad salva a Panamá, le permite tener un canal, que ese canal sirva como vehículo o estrecho marítimo para la comunicación de personas, de mercancías, de distintas actividades en la red mundial, y al mismo tiempo, precisamente porque es neutral, porque no toma partido en esas conflagraciones, es que Panamá queda protegida. Por supuesto, en efecto, el general Omar Torrijos lo dijo en varias ocasiones: la mejor protección, la mejor defensa del canal es el cariño del pueblo panameño, porque como estructura y como en mecanismo de trabajo para el paso de los barcos es débil, y lo que la hace fuerte es el aprecio que Panamá le tiene
el reconocimiento internacional de su función interoceánica y el valor que mantiene para la comunicación entre todos los países y las distintas regiones. Esa es la clave de la neutralidad en Panamá. Doctor Royo, su criterio sobre este mismo tema. ¿Dónde están los errores interpretativos del presidente Trump alrededor del tema de la neutralidad? Yo recuerdo una cuando nos dijo, es que con ese tratado de neutralidad Estados Unidos no solamente tiene el deber de intervenir en Panamá si hay un ataque grave o inminente contra la ruta. Panamá no tiene ejército, sino que tiene también el derecho, porque en el tratado se le confiere a Estados Unidos y a Panamá la facultad de la defensa del canal. Pero se dice con mucha claridad que ninguna acción de Estados Unidos, que es el país poderoso con ejército, ninguna acción irá contra la integridad territorial, la soberanía, la independencia política de Panamá. Yo creo que ahí se salva la situación. Pero, a mi juicio, el más grave error que el presidente Trump de los Estados Unidos está cometiendo en el caso panameño es que no hay ninguna amenaza, ni grave, ni inminente, ni siquiera la palabra amenaza sobre el canal de Panamá, por el hecho de que haya dos puertos regentados por una empresa que funciona como empresa que estaba basada en Hong Kong, cuando Hong Kong todavía era de posesión del Reino Unido. Sé que no hay absolutamente ningún concepto de que haya alguna amenaza sobre el canal. Por lo tanto, no se justifica que él diga que Panamá está violando el Tratado de Neutralidad. Doctor Jaén Suárez, ¿cuál sería la comprensión, si es que la hay, del mundo internacional, de las otras naciones, de los organismos multilaterales, de la neutralidad de Panamá, del canal de Panamá? La verdad es que, primero, en Panamá hay cierta confusión, ha habido desde hace muchos años. Desde al final de las negociaciones, recuerdo que parte de la oposición al régimen militar diabolizó el Tratado de Neutralidad. Más que todo por oposición, ¿no? Hay que recordar que el 60 y tanto % de los panameños votaron a favor, ¿no? En ese referéndum. Y hubo una parte que votó en contra, pero generalmente era contra el régimen más que contra la misma naturaleza de los tratados Torrijos-Carter, entre ellos, por supuesto, el Tratado de Neutralidad. Por eso conviene recordar un poquito qué es. El Tratado de Neutralidad, como lo ha dicho aquí Adolfo claramente, es el régimen de libre tránsito sin discriminación en tiempo de paz y en tiempo de guerra para las naves de todas las naciones, de todas las banderas. Pero ese tratado no surgió de la nada. Hay que recordar que esto viene desde el siglo XIX. Esto viene desde la Convención de Constantinopla de 1888, que establece las reglas para el tránsito en el Canal de Suez. Reglas que son recogidas en el Tratado Hay-Pauncefote entre los Estados Unidos y el Reino Unido de 1901, que se integra al Tratado Hay-Bruno-Varila, ¿no? Al abrogarse el Tratado de 1903, la Convención del Canal Ístmico de 1903, mediante el primer artículo del Tratado del Canal de Panamá, que lo que hace es abrogar, es decir, no existe. Todos los derechos que tenía Estados Unidos sobre Panamá desaparecen automáticamente, incluyendo, por supuesto, ¿no? las normas de la Convención Hay-Pauncefote. Entonces habría que establecer reglas de libre tránsito, y esas reglas son precisamente el Tratado de Neutralidad, que lo ha explicado muy bien Adolfo aquí de qué se trata. Entonces, no solamente Panamá y Estados Unidos, que evidentemente son las dos partes del tratado, sino que también hubo después, y una de las normas del tratado dice que se va a depositar el protocolo de neutralidad de ese tratado concerniente a la neutralidad permanente del canal en la OEA para que otros estados que lo deseen se adhieran a ese protocolo y en consecuencia acepten esas reglas. Y tenemos 40 estados que lo hicieron desde el principio. Todos esos estados reconocen la neutralidad del canal. Ese tratado de neutralidad. Y no fueron cualquier estados, fueron sobre todo potencias marítimas, todos los miembros del Consejo de Seguridad, excepto uno, que es China, la República Popular China, se adhirieron.
entre ellos naciones que eran rivales y hasta habían sido enemigas con Estados Unidos, que fue Rusia, Vietnam, que sufrió una guerra terrible, ¿no? Hubo millones de muertos y fueron los primeros que se adhirieron a ese tratado, al protocolo, perdón, y otras 38 naciones, además de esas dos. De manera que yo por eso desde hace muchos años siempre he estado diciendo que una de las tareas de nuestra Cancillería ha debido ser promover la adhesión de otras potencias del continente americano, de todos los continentes. Por ejemplo, México, Brasil, Colombia, Turquía, la India. Eso es una de las tareas que tenemos que hacer y no sé por qué no se ha hecho. Cuando yo estuve en la Cancillería, esa fue una de las primeras tareas que hice, ¿no? Fui a México una vez, me recibió el canciller Gurría y le pedí que por favor México también se adhiriera. Me dijo que le iba a pensar, total, los mexicanos son como son, ellos nunca se adhirirían todavía, pero todavía pueden hacerlo, o sea que ese no es el problema. O sea que cualquier amenaza, ¿no? En contra del Tratado de Neutralidad, cualquier amenaza en contra de Panamá va a encontrar a 40 estados vigilantes de que también se respeten. Eso es lo que yo pienso que va a ser el efecto en la comunidad internacional y también en los organismos multilaterales, ¿no? Yo creo que ahí tenemos más o menos la respuesta a su pregunta. Doctor Ritter, el doctor Jaime Suárez apunta que como país hemos fallado al no convertir el tema de ganar más adhesiones de otros países al Tratado de Neutralidad. Debería ser una parte de nuestra política exterior más consistente o más permanente. Pero me pregunto, también hemos fallado como país al no incorporar aquello que fue la religión que une a todos los panameños, según palabras del propio Omar Torrijos, a nuestra identidad nacional, a nuestro imaginario de los panameños de hoy. ¿Qué significan estos tratados? ¿Qué significa la recuperación del canal? ¿Y qué realmente significa la neutralidad permanente del canal? Bueno, es que en ese sentido hemos fallado en muchos aspectos. Casi ninguno de ustedes estaba vivo, de los jóvenes, casi ninguno estaba vivo cuando se firmaron los tratados. Los tratados se firmaron en 1977. La mayor parte de los panameños no andaban por aquí en esa época. Pero cuando esos tratados se firmaron, después de 70 y tantos años de una presencia militar de los Estados Unidos, de una zona del canal que era una vergüenza y una ofensa, una humillación permanente para los panameños, tener que ir de aquí a Raiján y pasar por un territorio extranjero. Incluso se necesitaba placas y se necesitaba licencia para conducir como si estuvieras en Estados Unidos. Cuando todo eso se acaba en 1977, hay como un descanso, es como cuando uno se gradúa. Dice, bueno, ya no tengo que estudiar más. Y todo ese esfuerzo de casi 3/4 de siglo termina y los panameños sentimos en ese momento que ya todo estaba resuelto. Y en realidad comenzaba una nueva era en la que sí, desde luego, hemos fallado. Cuando esos tratados se firmaron, y siempre es importante destacar que fueron dos y no uno, Estados Unidos estaba diciéndole a los panameños y a la comunidad internacional, este tratado, este canal al que yo tenía derecho a perpetuidad de administrarlo, lo voy a entregar a Panamá. Y esa perpetuidad se cambia de perpetuidad a 22 años. Entonces, este canal tenía que tener un régimen, tuvo un régimen de 20 años, que fue el Tratado del Canal de Panamá. Ese es uno de los dos tratados que se firmaron en el 7 de septiembre del 77. Y el otro, que es el Tratado de Neutralidad, y me gusta destacar que el título de ese tratado es Tratado concerniente a la neutralidad permanente del canal y al funcionamiento del Canal de Panamá. En el título de ese tratado dice que cómo tiene que funcionar ese canal. Porque por 20 años hubo un tratado que se extinguió el 31 de diciembre de 1999 cuando Estados Unidos revirtió el canal a Panamá.
Pero de ahí quedó entonces vigente el otro, que está vigente y no tiene fecha de terminación, que es el Tratado de Neutralidad Permanente y el funcionamiento del Canal de Panamá. Ese tratado tiene unas normas muy claras y que es importante que los panameños sepamos porque hay demasiadas teorías andando por allí de qué dice y qué no dice el tratado. Todas las naves que pasan por el canal, todas, incluidas las militares de los Estados Unidos, las tienen que pagar peaje y ese peaje es único. Ese peaje se publica, es como la entrada al cine. Uno no va a discutir cuánto quieres pagar. Están publicadas las tarifas y uno tiene que pagar lo que es. Hay solamente una excepción al pago de peajes. Y el pago de peajes es para la República de Colombia, para las naves militares de la República de Colombia y de la República de Costa Rica. Esa es la única excepción que hay. Y que, por lo tanto, cuando un buque de guerra de los Estados Unidos pasa por el canal, tiene que pagar el peaje correspondiente. El tratado dice cómo deben ser los peajes. Los peajes deben ser justos, equitativos, razonables y consistentes con el derecho internacional. Esas son las 4 características que tienen que tener los peajes y las tiene. Entonces, cuando Estados Unidos dice, yo quiero que me rebajen el peaje, yo quiero pagar menos, yo no veo por qué las naves militares de Estados Unidos tienen que pagar. Pues tienen que pagar porque Estados Unidos y Panamá firmaron un tratado que dice que todas las naves van a pagar, incluidas las de ellos mismos. Entonces no hay posibilidad alguna de que Panamá, sin violar el tratado, rebaje los peajes del canal para las naves militares de los Estados Unidos. Las naves militares de los Estados Unidos sí tienen un privilegio, que es el paso expedito, pero eso no tiene nada que ver con los peajes. El peaje de todas maneras lo tienen que pagar. Entonces lo que quiero que quede establecido muy claramente es que cuando los Estados Unidos dicen yo quiero que me rebajen mis peajes, están en la práctica diciendo yo quiero que Panamá viole el Tratado de Neutralidad, porque lo que dice el Tratado de Neutralidad es que no le puede rebajar a nadie, porque a diferencia de otros canales, el canal de Suez, por ejemplo, se negocia, si se quiere, el peaje. Cada barco que pase es susceptible de un peaje distinto. En el caso de Panamá es un solo peaje que se publica, que se establece por parte de la autoridad del Canal de Panamá. Y el tratar de rebajar o eximir del pago de peaje a naves de cualquier país del mundo, ya sea eximirlo o aumentarle, porque hay otros quienes dicen, oye, Francia nos tiene en las listas grises, vamos a aumentarles a ellos el peaje por el canal. No lo puede hacer. Panamá no puede hacerlo ni siquiera con un país que esté en guerra con Panamá. El peaje es único y así se estableció por Panamá y Estados Unidos, así lo firmaron, para que ahora se nos venga a decir que quieren una rebaja cuando eso sería la violación más flagrante del Tratado de Neutralidad. Doctor Ahumada, cuando escuchamos a secretario Rubio decir o preguntarse por qué su país tiene que pagar peajes si su país tiene la obligación de defendernos en caso de una amenaza, a veces se nos olvida quién puso esa cláusula en el Tratado de Neutralidad. Yo le quiero preguntar cómo ese tema entró en el Tratado de Neutralidad. ¿Cómo llegó ahí? Hasta ahí no fueron los propios norteamericanos los que lo pusieron. Sí, durante el curso de la negociación, no solamente ese punto a que usted ha hecho referencia, que es una responsabilidad de los propios Estados Unidos en el sentido de que todo el mundo tenía que pagar peaje, salvo pues el reconocimiento de que no están obligados a pagar las naves de guerra, solo las de guerra de Colombia y Costa Rica, sino que además los Estados Unidos ni siquiera plantearon en la mesa de negociación el tema de una consideración especial para sus propios peajes. Yo no sé si fue que no se les ocurrió. Yo no sé si fue que pensaron que en ningún momento de su historia ese tema de los peajes iba a ser trascendente y debería enfocarse de otra manera. Yo no sé cuál fue la causa por la cual no hubo una discusión
de fondo que resolviera esa preocupación, si es que existía esa preocupación. Recordemos que estamos hablando en la década del 70, pero cuando usted tiene una preocupación en medio de la discusión internacional de un tratado, usted tiene que hacer un esfuerzo por prever las condiciones, no solamente para estudiar las condiciones existentes, sino para prever las que pudieran surgir después en el futuro. Es difícil, es casi que imposible, pero tiene que hacerse el esfuerzo. Y no hubo ningún momento en el cual el tema de los peajes en favor de los Estados Unidos se planteara, por lo menos en la mesa de las negociaciones. Otra cosa que no hubo, y voy a distanciarme un poco de la pregunta original formulada en esta mesa. No hubo, no ha surgido en ninguna parte del Tratado de Neutralidad ninguna sola disposición que le permita a los Estados Unidos ni atacar a Panamá, ni intervenir en Panamá, ni mandar tropas para Panamá. Eso no está autorizado ahí. Bueno, digamos que de eso, como una cuestión de mera realidad internacional, eso en algún momento pueda ocurrir. Es más, ocurrió en el año 89 y fue el único momento en que el canal se cerró. Pero eso es un problema de hecho. Pero desde el punto de vista del Tratado de Neutralidad, no hay ninguna autorización para la realización de un acto de esa naturaleza. Panamá, con ese Tratado de Neutralidad, se defiende y se protege, independientemente de la magnitud, la cifra de los peajes, la cantidad de los peajes, cómo se maneja el tema de los peajes, cómo se maneja sin discriminación. No hay ni siquiera el pretexto de que a los barcos norteamericanos se les esté discriminando, y en esas condiciones entonces tienen el derecho de tomar decisiones en contra de Panamá. No hay. Y de eso pueden ustedes estar absolutamente seguros, plenamente seguros, de que el Tratado de Neutralidad no es débil en ese sentido y pone a Panamá en un plan secundario. Por el contrario, el tratado lo que hace es asegurar el territorio de Panamá y permitir una reacción de Panamá en caso de que surja alguna amenaza que viole la neutralidad, que elimine la neutralidad o que ponga en peligro esa neutralidad. De tal manera que cuando se habla del Tratado de Neutralidad en términos negativos, se está cometiendo un error. Ese Tratado de Neutralidad es ahora el que nos sirve y nos protege para argumentar interna e internacionalmente. ¿Por qué? Porque Panamá hizo una declaración universal en el sentido de que el canal está dentro de su territorio, ocupa una posición geográfica envidiable y en consecuencia había que tener todas las condiciones necesarias para salvarlo. Esa es la ventaja que estamos teniendo ahora. No hay manera de que alguien sostenga que Panamá está violando la neutralidad. No ha habido ninguna demostración sobre ese aspecto y en consecuencia Panamá debe mantener una actitud no solamente de unidad nacional, sino también de convicción de que estamos actuando teniendo la razón. Doctor Royo, ahora en su calidad de directivo del canal le pregunto, pareciera que la propiedad que el presidente Trump reclama sobre el canal no es el canal, es el viejo canal. Por eso el secretario Rubio no quiso ir al canal ampliado. ¿Cómo entendemos eso? Aquí hay una paradoja interesante. Sí, es que hay una casualidad o no casualidad. ¿Es intencional? No, es intencional. Todo en ello es intencional. Pero es que el canal ampliado, que costó $5.250 millones o de balboas,
lo hicimos nosotros, los panameños. Justamente el presidente Martín Torrijos fue el que inauguró el inicio de las obras en el 2006 o 2007, por ahí, cuando era presidente. Y en el 2016 se inauguraron las obras. Justamente la gente que se había opuesto a esta ampliación le tocó al presidente Varela inaugurarlas. Son las cosas de la vida. Como Mireya Moscoso le tocó recibir el canal cuando ellos se habían opuesto en el referéndum a que se aprobaran los tratados. Eso es puesto por nosotros, pero es que hay otra circunstancia. No ha habido norteamericano de cierta prominencia que haya venido a Panamá en los 25 años que ya hemos cumplido los panameños. No ha habido ninguno que no haya alabado la administración panameña. Incluso algunos han dicho, ustedes lo están manejando mejor que lo manejamos nosotros. Y yo sí creo que ha sido así, porque el concepto empresarial lo ha desarrollado más la República de Panamá que lo habían desarrollado los norteamericanos, que el canal estaba prácticamente en manos del cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos. Yo quisiera aprovechar también porque voy a leerles a ustedes, porque muchas personas no han leído sobre esto. Hubo un entendimiento entre Estados Unidos y Panamá. Torrijos viajó a Washington, se reunió con el presidente Carter y el 14 de octubre se llegó a un acuerdo que Panamá, y eso está en tu libro, Omar, que en Panamá se aprobó el día 18 de octubre del año 77. Y yo voy a leerlo. Conforme esto es parte de los tratados, forma parte, fue incorporado a los tratados Torrijos-Carter. Conforme al tratado concerniente a la neutralidad permanente y al funcionamiento del Canal de Panamá, Panamá y los Estados Unidos tienen la responsabilidad de asegurar que el canal permanecerá seguro y abierto a las naves de todas las naciones. Responsabilidad compartida. La interpretación correcta de este principio es que cada uno de los dos países, de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales, defenderá el canal contra cualquier amenaza al régimen de neutralidad y, por consiguiente, tendrá el derecho a actuar en caso de una agresión o amenaza dirigida contra el canal o contra el tránsito pacífico de las naves por dicho canal. Esto no significa ni se interpretará como derecho de intervención de los Estados Unidos en los asuntos internos de Panamá. Cualquier acción por parte de los Estados Unidos estará dirigida a asegurar que el canal permanecerá abierto, seguro y accesible, y nunca estará dirigida contra la integridad territorial ni la independencia política de Panamá. El Tratado de Neutralidad dispone que las naves de guerra y las naves auxiliares de los Estados Unidos y Panamá tendrán el derecho de transitar el canal de modo expedito. Como ha dicho el doctor Ritter, pagan, pero se pueden poner o son puestos a la cabeza de la fila. Esto tiene la intención, y así se interpretará, de asegurar el tránsito de esas naves por el canal lo más rápidamente posible, sin trabas, con tramitación simplificada y en caso de necesidad de emergencia, ponerse a la cabeza de la fila de las naves para transitar el canal rápidamente. Pero hay otro factor. Cuando dice el presidente que el asunto que le rebajen, que las naves militares, desde 1998 hasta la actualidad, han pasado hasta el año 24, fines del 24, pasaron 373,000 buques por el canal de Panamá. De esos 373,000 buques, con algo más, solo pasaron 994 naves militares norteamericanas. Así que estamos hablando de un país que es el mayor usuario del canal comercialmente, pero que es muy poco usuario en materia de sus naves militares. Ahora, a los Estados Unidos, al presidente de los Estados Unidos, no le preocupa la existencia ni la vigencia del Tratado de Neutralidad. Lo que ellos están afirmando es que Panamá ha violado y que estamos violando el Tratado de Neutralidad. Por eso pienso que debemos concentrarnos más, los panameños, en demostrar que no ha habido ninguna violación del Tratado de Neutralidad, porque no se está discutiendo ni por Estados Unidos ni por Panamá si eso debe seguir vigente el Tratado de Neutralidad, que es permanente además, y continuó viviendo y continuará viviendo después de que terminaron los tratados Torrijos-Carter el 31 de diciembre del 99. Lo que está en discusión, y es lo que hay que convencer, bueno, los panameños yo creo que estamos ya convencidos, pero convencer a un montón de países que nos pueden dar la mano también, y convencer también a los Estados Unidos, aunque no convenzamos al presidente de ese país, es de que ese tratado no ha sido violado, como ha dicho el doctor Ahumada, en absoluto por parte de la República de Panamá, y que es un hecho totalmente falso decir que lo estamos violando.
Doctor Jaime Suárez, dejando ya los peajes a un lado, ¿cómo respondemos a la afirmación de que China controla la operación del canal? Precisamente yo ayer publiqué un pequeño artículo en la Estrella de Panamá, que era síntesis en realidad de varios ensayos que he escrito, que están en mi último libro, ¿no? Sobre las relaciones de Panamá con China, etc. Bueno, y lo titulaba, bueno, ¿qué sucede entre Panamá y China? ¿Qué está sucediendo? Simplemente que Panamá estableció relaciones diplomáticas con República Popular China, lo cual es totalmente natural. Creo que fue en el 2017, con un cierto retraso. En realidad eso debió haber sucedido muchísimo antes, por varias razones. Primero, China es una gran potencia ascendente, y dos, es el segundo usuario del canal, de manera que China es un país relativamente pacífico, no está atacando a ningún país. Ha tenido pues problemas con la India, ha tenido problemas con la ocupación de Tíbet ya hace muchos años, etc. ¿Cuál es la presencia de China en Panamá? La presencia de China en Panamá es la presencia de muchos países mediante sus nacionales que son propietarios de acciones de empresas, mediante empresas de ese país que ganan licitaciones para obras públicas, en realidad, y por supuesto el comercio, ¿no? Comercio internacional. La zona libre de Colón es alimentada en gran parte por productos que vienen de China popular. Pero la misma presencia que tiene China en Panamá es la que tiene en Estados Unidos, por supuesto, en una dimensión mucho menor en Panamá que en Estados Unidos. La presencia de productos chinos, de empresas chinas en Estados Unidos es infinitamente superior a la que tiene en Panamá. De manera que ese es un argumento que no tiene ninguna importancia. Dicen que están en los puertos. Bueno, hay 5 puertos en el canal, ¿no? En la ribera del canal, puertos internacionales, de los cuales 2 pertenecen a una empresa cuyo principal accionista, en fin, el accionista mayor, no es el principal, es el mayor en realidad, son ciudadanos chinos que ganaron la licitación para establecer estos puertos en Panamá, cuya empresa ganó la licitación cuando Hong Kong todavía era parte del Reino Unido. De Gran Bretaña, ¿no? Y exacto, el canal estaba todavía bajo la responsabilidad de los Estados Unidos según el Tratado del Canal, que todavía no había expirado. El Tratado del Canal expiró el 31 de diciembre de 1999 al mediodía. De manera que si en esa época eso no era un problema, ¿por qué va a serlo hoy? Esas empresas, yo lo que he averiguado es que ese propietario tiene aproximadamente el 30% de las acciones. Las siguientes 9 empresas propietarias de esa empresa, que es un holding que tiene en fin, puertos y toda clase de negocios en todas partes del mundo, inclusive en Estados Unidos, son 9 empresas americanas de Estados Unidos. O sea que no son tampoco empresas chinas. Y el resto son simplemente accionistas que han comprado sus acciones en la bolsa de Hong Kong. O sea que decir que eso son puertos controlados por China es un absurdo completo, ¿no? Por un lado. Por otro lado, estuve averiguando, bueno, por ejemplo, en el puerto de Balboa, ¿cuántos empleados hay? 1.200 empleados aproximadamente. ¿Cuántos chinos hay? Me dijeron 3. Y ninguno es ni gerente, ni ninguna, nada así. En fin, no tiene una responsabilidad importante. No existe un solo soldado chino en el suelo panameño. ¿Dónde están esos chinos? Hay mucha gente de origen chino en Panamá, porque Panamá tiene relaciones. Aquí los chinos llegaron desde mediados del siglo XIX para la construcción del ferrocarril, etcétera, etcétera. Y ha habido pues una inmigración. Se dice que aproximadamente 5% de la población panameña tiene sangre china, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver eso con la República Popular China? La inmensa mayoría de los chinos que emigraron como 30, 40 millones, emigraron más bien al Asia del Sudeste. No emigraron a Panamá, para comenzar. Emigraron muchos más chinos a Estados Unidos que a Panamá en el siglo XX, ¿no? Y en el siglo XXI. La verdad que esos no son argumentos suficientes para decir que la República Popular China tiene capacidad de controlar nada en Panamá. Que haga obras públicas, se gana una licitación, la empresa viene, hace su trabajo y se va, y ahí terminó todo, ¿no? Lo mismo que sucede con cualquier otra empresa
del mundo, de otros países. Y, cosa importante, las naves que pasan por el Canal de Panamá, que tienen banderas de otros países, creo que China está, creo que Costco está como en la posición número 10. Así que tampoco es, no, que vamos a tener aquí, pues, que, como dijo alguien, que había pasado una nave china y que resultó ser una nave de Corea del Sur. Hay una confusión. Piensan que todos los asiáticos del Extremo Oriente son chinos, ¿no? O japoneses. No, cada uno es muy diferente. Así que esa confusión existe aquí y en otras partes del mundo, ¿no? Y hasta en Estados Unidos, hasta en altas autoridades de Estados Unidos. Doctor Ritter, canciller, ¿cómo debemos definir la estrategia de Panamá para enfrentar tantas falsedades y amenazas? ¿Hasta qué punto los panameños debemos aceptar esa tesis de que Panamá en esta tarea no necesita compañeros de viaje? Mira, lo primero que los panameños tenemos que hacer es, en la medida de lo posible, unificar un criterio sobre la interpretación del Tratado de Neutralidad. Que el Tratado de Neutralidad es una de las cosas que más se citan y que menos se leen. El Tratado de Neutralidad es brevísimo, cabe en 2 páginas, nada más tiene 8 artículos. Uno a veces piensa que el Tratado de Neutralidad Permanente y Funcionamiento del Canal de Panamá es un documento jurídico complejo. Son 8 artículos nada más, y 8 artículos muy breves, algunos de una sola línea. Entonces, nosotros a veces nos dejamos llevar de oídas alguna persona que dice, no, es que Estados Unidos tiene, esto ya lo ha explicado muy bien el doctor Ahumada y el doctor Royo, que es que Estados Unidos tiene el derecho de intervenir porque lo dice el Tratado de Neutralidad. Lo mejor que podemos hacer los panameños, y así como hay una especie, el gobierno ha iniciado una especie de alfabetización constitucional para vendernos luego la constituyente que quiere establecer, nosotros estamos quizás en hora de establecer una alfabetización canalera, una alfabetización que los panameños comprendamos qué es lo que tenemos por delante y qué es el instrumento jurídico que hoy rige el Canal de Panamá. Yo puedo comprender que entre los años 79 y 99 del siglo pasado, 1979-1999, que fue la época en la que rigió el Tratado del Canal de Panamá. Ese tratado sí era extensísimo, creo que tenía como 400 páginas, y era un verdadero, porque era un programa de descolonización, era cómo iba a revertir y cómo todo tenía que funcionar durante esos 20 años. Pero cuando ese tratado se extinguió al mediodía del 31 de diciembre del 99, quedó vigente para Panamá y para los Estados Unidos un tratado de 8 artículos. Después eso fue desarrollado con un título en la Constitución, luego una ley y los reglamentos propios del Canal de Panamá, de la autoridad del Canal de Panamá. Pero lo cierto es que lo fundamental, la norma básica que rige el funcionamiento, no solo la neutralidad, el funcionamiento del Canal de Panamá, está en un tratado brevísimo, que nosotros mismos nos hemos encargado de no divulgar lo suficiente. Por eso yo creo que era importantísimo, sigue siendo importantísimo, que la cátedra de relaciones de Panamá con los Estados Unidos no desaparezca nunca. Porque ahora mismo el canal, que sí ya es panameño, funciona como un activo de nuestra nación y que costó mucho recuperarlo, costó mucho hacerlo panameño, se rige todavía por un tratado que Panamá celebró con Estados Unidos. Sí, quedó abierto el protocolo, quedó abierto para la adhesión de otros países del mundo, más de 40 lo han hecho. También creo que hace falta una ofensiva diplomática de Panamá para tratar de que la mayor cantidad de países adhieran a ese protocolo del Tratado de Neutralidad. Pero lo fundamental es ponernos de acuerdo nosotros mismos en qué dice y qué no dice el Tratado de Neutralidad. Sobre eso hay mucha confusión, Fernando, mucha confusión, porque no ha habido esa disciplina de los panameños de estudiar un tratado. Yo no digo que todo el mundo tiene que estudiar el tratado, pero este tratado,
que repito, es brevísimo, que es como una especie del catecismo, como quien se aprende los 10 mandamientos. Quien se aprende los 10 mandamientos no es un teólogo, lo puede aprender todo el mundo. Y lo que dice el Tratado de Neutralidad lo podemos aprender muy fácilmente. Todo. Es más, yo creo que en esta breve conversación que hemos tenido entre nosotros cuatro, hemos tratado todos los artículos del Tratado de Neutralidad. Así de sencillo, así de breve es el Tratado de Neutralidad, y una vez que uno lo tiene presente, uno tiene los argumentos ante cualquier público de decir qué dice y qué no dice ese tratado. Pero además de esta tarea de alfabetización canalera, ¿qué otras tareas podemos acometer como país, como sociedad? No necesariamente liderizadas directamente por el gobierno. Esta conversación que hemos tenido es parte de un esfuerzo que no ha convocado ningún gobierno, sino que ha convocado una fundación. Pero ¿qué otras tareas debemos acometer como sociedad para enfrentar lo que realmente es, en este caso, una amenaza para el país? Mire, una de las cosas más trascendentes y significativas sobre esta materia es la especie de paradoja que se ha producido, porque Panamá estuvo durante mucho tiempo, desde 1903, digamos desde 1904, tratando de ir arrancándole concesiones y conquistas a los Estados Unidos. Tarea que empezaron los empresarios panameños de principios del siglo XX. Se lograron algunas cosas. Hubo un tratado de 1936, luego hubo otro tratado en 1955, pero no se llegaba al fondo del problema, que era el tema de la soberanía. Y después vinieron acontecimientos de lucha nacional trascendentes, como el 12 de diciembre de 1947, el 9 de enero de 1964 y otros. Entonces, la paradoja es que Panamá trataba de arrancar conquista por conquista. Ahora hay un sector en los Estados Unidos que trata de arrancarle conquistas a Panamá. Pero Panamá no está en condiciones de estar entregando conquistas. Ya Panamá cumplió su rol histórico. Celebró un tratado. Ese tratado hay que protegerlo y hay que defenderlo y hay que cumplirlo. Punto. Punto. Cualquier cosa que se aleje del tratado es desventajosa para Panamá. Y además no refleja lo que ocurrió en Panamá durante todo el siglo XX, que fueron luchas históricas. Eso de que Panamá recibió el canal regalado por Jimmy Carter por $1, bueno, eso a lo mejor parece un chiste, pues. Pero nosotros no podemos tomar esa cosa como chiste. Para nosotros son cosas muy serias y nos obliga a la tarea de discutir, conversar y profundizar estos problemas para que a las personas que tienen ahora, que son más jóvenes que nosotros y que tienen la responsabilidad como generación de lograr fortalecer esas conquistas, en ningún momento flaqueen y en ningún momento permitan que este esquema de trabajo que logró Panamá pueda mantenerse. Hay que hacer un trabajo interno. El trabajo interno es clave. Cuando hay personas que erróneamente dicen, bueno, a mí no me interesa nada con ese tratado, porque el tratado no me ha dado nada, ni me interesa con ese canal, porque el canal no me ha dado nada. No saben que el canal es parte de la identidad del país. Y esa identidad del país no es solo la bandera. La bandera es uno de nuestros símbolos, el principal símbolo. Pero el canal es parte de la identidad y del orgullo nacional. Entonces hay que hacer un esfuerzo porque la gente joven asimile el problema, tenga el problema como suyo, lo defienda, y si alguien trata de afectar ese derecho y esa conquista que ha logrado Panamá, entonces
tener la capacidad suficiente para aclararle a los panameños y al mundo, con todos los recursos que se tengan, para el convencimiento internacional de que Panamá tiene razón. Eso se hizo cuando estábamos tratando de arrancar conquistas. Ahora, cuando tratamos de defender lo arrancado, también tenemos que hacerlo. Y lo tenemos que hacer con intensidad y sin descanso y sin desmayar, como una tarea que cada uno de nosotros tiene la obligación de cumplir. Porque Panamá no se va a terminar hoy. Panamá tiene generaciones que van viniendo y que no nos van a perdonar si nosotros no supimos hacer bien nuestro trabajo. Doctor Royo. Cuando el doctor Ahumada plantea el tema de que nos tenemos que fijar en la identidad y no en lo que el canal nos da, yo sí quiero decir que el canal sí nos da. Cuando los panameños dicen, bueno, es que total, como que se lleven el canal o el canal no me interesa porque lo ven como una entidad lejana, aparte, no es cierto. El canal sí le da a los panameños. Lo que no hace es darle un cheque a cada panameño, que yo no sé de cuánto sería si se reparten las sumas de los excedentes, pero sí le da al país. Miren, yo estuve de ministro del canal varios años y puedo decir lo siguiente: las sumas que se dan cada año son más de 2.000 millones de dólares, 2.400, en un año fue 2.700, creo que la última fue 2.470 millones de balboas. El canal no genera ganancias para sí mismo, como lo hace una empresa que vende galletas o una empresa que vende helados, que busca todas las ganancias posibles para mejorar a los accionistas. El canal tiene sus gastos, que son varios millones de dólares para pago de planilla, etcétera. El canal tiene unas reservas que tiene que hacer todos los años para contingencia, casos de fuerza mayor, de accidentes. Y el resto, los excedentes, todos los excedentes se le entregan al Estado. Y se hace una vez al año. Y de esos excedentes, el Estado da esa gama, ese espectro grande de subsidios que tiene el Estado panameño y que no hay presidente que se atreva a eliminarlos. Al fin y al cabo, son ayudas para gente necesitada. Así que cuando se da para el tanquecito de gas y se da para los estudiantes y se da para un montón de otros subsidios más, parte de ese dinero viene del Canal de Panamá. Y yo quiero reconocer aquí a Martín Torrijos, porque un día averiguando, digo, ¿qué pasa con los presidentes que no le dicen a su país, oiga, el canal me da esto, o nos da esto para el pueblo panameño? Usted sí lo hizo, Martín. Sí dijo en varias ocasiones que el canal le apoyaba en su gobierno para los beneficios que le proporcionaba al país. En eso hay que insistir para que no haya una especie de agenitud por parte de los panameños respecto al valor que representa el canal. Aparte del orgullo, la identidad y todo lo demás, sí, el canal apoya al país. Doctor Jaén Suárez. Sí. De la educación, de la alfabetización sobre el canal, considerando que el Canal de Panamá es la marca de identidad internacional de Panamá. Donde usted vaya, cuando usted menciona el nombre de Panamá, usted puede presentar la bandera de Panamá, nadie sabe qué es eso. Todo el mundo sabe lo que es. Panamá es el Canal de Panamá. Esa es la realidad. Estas campañas para encontrar no sé cuánto, se gastan millones para encontrar cuál va a ser la identidad en turismo, ¿no? Sobre todo en turismo. Pero sí, ya está. Eso es el Canal de Panamá. Eso está definido clarísimo, de manera muy clara. Por otro lado, la edad promedio, la edad mediana, porque es la promedio de la población panameña hoy es 31 años aproximadamente. Ha ido subiendo mucho, esa es la verdad. De 18 años, hace 30, 40 años, ya estamos en 31 años, 31, 32. Eso significa que la mayoría de la población panameña nació después de la entrada en vigencia de los tratados Torrijos-Carter, ¿no? Y una parte importante de la población panameña nació después del año 2000, lo que llaman los millennials, ¿no? Millennials. Entonces, toda esta población que no conoció la zona del canal, que no conoció esa situación, que no conoció todavía la presencia de bases y del control americano del canal, digo, no sabe en realidad, no tiene suficiente información. Yo lo siento cuando yo leo, escucho hasta a periodistas, gente educada, que habla de mitos. Yo he leído en los periódicos gente que escribe artículos y qué sé yo, ensayos. Dicen que el Tratado de Neutralidad entró en vigencia el 31 de diciembre de 1999. Hasta eso yo veo, digo, esto es increíble. Anoche yo escuché a la ingeniera Ilia Espino de Marota,
una mujer muy ilustrada, muy competente, que ha hecho una presentación extraordinaria sobre cómo funciona la autoridad del Canal de Panamá, ¿no? Bueno, yo que he publicado varios libros sobre el Canal de Panamá, incluyendo algunos de historia, 2 de historia diplomática, 1500 páginas de historia diplomática muy documentadas, aprendí cosas allí anoche, ¿no? Yo creo que eso hay que hacerlo mucho más. Hay que tener todo un programa, y eso es el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación debe estar en eso, ¿no? Entre otros. Una enorme campaña simplemente de información, de alfabetización sobre el Canal de Panamá. De dónde, cómo estamos, qué es lo que hacemos, qué es lo que es. Entonces, eso es lo primero que yo haría, ¿no? Se necesita eso. Uno publica, poca gente lee. Bueno, eso es problema de la educación panameña. El sistema educativo panameño es lo que es, infortunadamente, ¿no? Pero que hay que mejorarlo muchísimo. Uno de los sistemas más deteriorados del continente. Eso hay que mejorarlo muchísimo para comenzar. Y segundo, tener todo un programa mucho más intenso de alfabetización canalera. De manera que todos los panameños, sobre todo los más jóvenes, que son las generaciones que yo veo aquí enfrente, que está frente a nosotros, estén mucho mejor informadas sobre lo que es el canal. Por ahí debemos comenzar. Y encima, y además, también una campaña internacional. Y yo pienso que eso es hasta cierto punto responsabilidad, cierto, de la Cancillería, pero también de la Autoridad del Canal de Panamá, de información de lo que es el canal, lo que representa, lo que es el Tratado de Neutralidad, que es el único que existe. Ya el otro tratado ya expiró, de manera que el mundo sepa un poco más también cuáles son los derechos, los deberes, pero también los derechos de Panamá en el paso transísmico, ¿no? Tenemos una posición estratégica fundamental. Yo siempre, hace muchos años he dicho que somos una pequeña potencia geopolítica. ¿Por qué? Porque tenemos aquí el canal. Esa es la razón, ¿no? La posición geográfica nos hace, de hecho. Tenemos entonces que aprovechar esa situación para que también refuercen nuestra postura, nuestra posición frente al mundo y las amenazas que recibimos de parte de otros países. Breve, de 3 minutos cada uno. Yo también quería decir mi parte, aunque no me toca. Yo soy de los que piensa que no podemos imaginarnos el desarrollo de nuestro país sin el canal, sin su zona adyacente, sin la plataforma multimodal y logística que hay alrededor de él. Pero también creo que el canal ha servido para que nuestra economía crezca, pero no necesariamente para cumplir las tareas del desarrollo, de un desarrollo que rompa con los desequilibrios regionales, que reduzca la desigualdad, que seamos una sociedad más inclusiva, todos estos temas de educación, o sea, la forma en que hemos precarizado nuestro sistema educativo ya por décadas, están allí las causas profundas del malestar que acompaña una visión, digamos, pesimista del empoderamiento que como nación deberíamos tener del Canal de Panamá. Me gustaría escuchar sus reflexiones finales alrededor de esto. El canal, la neutralidad y el futuro de nuestra nación ahora amenazado. Doctor Ritter. Pues muy brevemente, lo que ha ocurrido en estos días con la nueva presidencia de Estados Unidos se nos presenta a los panameños como una oportunidad de volver a poner el canal en el interés nacional. Hubo una época en que todo giraba en torno al canal. Bueno, obviamente el doctor Opadas dijo hace un rato los que son menores que nosotros, eso es casi todo el país, pero hubo un tiempo en el que todo giraba en torno al canal, cómo recuperar el canal y había toda clase de eslogans contra los Estados Unidos, contra la presencia militar, etc. Eso, como les digo, se acabó en 1900, no sé si en el 79, cuando ya entró en vigencia el tratado, o finalmente en el año 99, cuando ya el canal revirtió. Y yo lo comparo mucho como el día que uno hace el último examen para graduarse de la escuela. Uno dice ya, la tranquilidad después de 12 años de estar sufriendo,
algunos 13 los que repitieron o 14, pero dice ya acabamos. Y Panamá no volvió a tener el canal en su presencia. Brevemente, cuando se inició la ampliación del canal, porque tuvimos nuevamente un referéndum, pero el canal ha estado ajeno del interés de los panameños. Esto es la oportunidad para volver a tener el canal como centro de las atenciones, el centro de nuestro interés nacional. Y cuando decía que debiéramos iniciar una especie de alfabetización canalera, es porque es una actividad que no necesita del gobierno, es una actividad que debiéramos emprender los panameños sin que el gobierno sea el que la imponga. Es más bien hacerlo los panameños, nosotros mismos, al margen de autoridades, no en contra de, sino al margen de no esperar que sea el gobierno el que haga, sino que los panameños mismos podamos definir qué queremos hacer, cuál es el interés del canal y sobre todo tener los instrumentos para defender todo lo que nos costó tanto conquistar en el siglo XX. Hay un factor que todavía está siendo centro de muchas discusiones y es sobre el rol del canal en el desarrollo nacional. Nosotros sabemos que por disposición constitucional y legal y por los reglamentos que lo desarrollan, el canal no puede reemplazar a las autoridades nacionales, ni puede asumir responsabilidades ni funciones que corresponden a otras instituciones del país. El canal hace el aporte de sus excedentes para que con esos aportes como colaboración obligatoria, el país entonces, basado en un programa de desarrollo, pueda ir alcanzando nuevos peldaños en su vida económica y social. Ese es su rol. Ahora, ese rol va a ser mejor comprendido si, tal como lo ha dicho el resto de mis amigos y compañeros en esta mesa, se entiende con mayor profundidad el rol que el canal ha cumplido. Además tienen la posición geográfica, pero la posición geográfica con canal es más valiosa que la posición geográfica sin canal. Eso es parte de una conciencia nacional que no debe perderse. Si eso no se pierde, eso quiere decir que la responsabilidad por el conocimiento, primero, ¿cómo funciona el canal? A veces yo me pregunto, ¿cuántas personas en Panamá sabrán cómo es que funciona el canal? ¿Cómo es que ese canal es por medio de esclusas? ¿Cómo funcionan las esclusas? ¿Cuántos panameños han ido al canal? Hay muchos que no han ido. Hay muchos que no lo han visto funcionar. Y esa tarea de conocimiento sobre ese bien nacional tan trascendente es una de las funciones que debemos cumplir para que así mismo se vaya desarrollando la conciencia canalera. La conciencia canalera es consecuencia de ese conocimiento. Y ese conocimiento hay que profundizarlo, hay que sostenerlo y hay que ampliarlo cada día que se pueda ampliar. Sin esa conciencia canalera, claro que nos encontramos entonces con estas contradicciones, a veces complicaciones, a veces falta de entusiasmo. Los que manejan el canal son unos señores que nosotros ni siquiera conocemos, no formaron parte de las luchas históricas a favor del canal. Todas esas cosas se dicen, no es que sean falsas esas frases, pero es que ese no es el problema. El problema es que hay que conocer el canal, acercarse al canal, que el canal también se acerque a la población y tratar de lograr una unidad de pensamiento que es lo que nos va a ayudar a defendernos de estos embates que surgen de cuando en cuando y que ahora pareciera
pareciera que están más fuertes, no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué van a hacer, no sabemos qué nos quieren hacer, pero si tenemos consolidada esa conciencia canalera, lo que venga, estamos en condiciones de enfrentarlo. Y además de triunfar, que es lo más importante. Solamente quería decir lo siguiente. En el año 77, que creo que ninguno de ustedes, los que están aquí del público, estaban vivos. En el año 77, Henry Kissinger, uno de los más ilustrados secretarios de Estado, o sea, ministro de Relaciones Exteriores que ha tenido Estados Unidos, y George Brown, que era el jefe del ejército norteamericano, del Estado Mayor Conjunto, le dijeron al presidente Carter: firme usted esos tratados, porque si esos tratados no se firman, Estados Unidos tendrá que poner alrededor de 100,000 soldados en el Canal de Panamá. Miren bien, si Estados Unidos es consciente de que si vienen aquí un 1 de enero y se toman el canal, un 1 de marzo y se toman el canal, y el 2 de marzo acuden los 8,800 trabajadores panameños a trabajar normalmente, entonces vienen y se toman el canal. Ellos tienen que tener conciencia, y nosotros tenemos que dársela, todos los panameños, de que si ellos vienen aquí a tomarse el canal, no solo no serán bienvenidos, sino que no trabajaremos para ellos, de que le vamos a hacer una oposición. No tenemos ejército, obviamente, pero la oposición del pueblo va a ser muy determinante en oposición a una toma o a una asunción por parte de Estados Unidos de este canal. Sí, bueno, muchas gracias. Miren, yo nunca he sido funcionario del canal, ni siquiera miembro de su junta directiva. Pero yo creo que soy uno de los pocos que ha investigado, que ha estudiado y que ha publicado sobre el funcionamiento, primero la historia y segundo el funcionamiento del canal hoy. ¿Y cuál ha sido mi conclusión? Mi conclusión es que, en 2 palabras, la autoridad del Canal de Panamá, además de que el Canal de Panamá es el símbolo de la identidad de este país, la autoridad del Canal de Panamá es la mejor institución pública y es un modelo de funcionamiento correcto del resto de las instituciones públicas. Uno de los grandes problemas que tenemos es precisamente la institucionalidad. No solamente lo vemos y lo padecemos muchos panameños, a mí me lo dicen embajadores extranjeros, que encuentran una debilidad institucional en Panamá en comparación con otros países vecinos. Entonces, tenemos primero que mejorar nuestras instituciones a partir de ¿qué? De un modelo que ya existe. Un modelo que es el de la Autoridad del Canal de Panamá, donde hay poco más de 8,500 panameños que lo hacen funcionar, que tiene una legislación, que tiene normas que lo permiten. Entonces, tenemos allí una oportunidad extraordinaria de mejorarnos y rápidamente si nosotros pudiéramos lograr que el resto de las instituciones públicas siguieran ese modelo. Yo creo que ese es uno de los grandes activos que tiene este país en este momento. Gracias. Creo que este ejercicio que hemos realizado debe ser el inicio, y es el inicio de muchos otros más para contribuir a defender ese legado que es la recuperación del canal y en el cual participaron numerosos panameños a lo largo de nuestra historia. Les doy las gracias por estar aquí y por ser, en ese sentido, iniciadores de un esfuerzo para, repito, enfrentar una amenaza singular, digámoslo de esa forma, a una cosa que hemos recuperado después de tanto bregar. Muchas gracias.